la comparecencia del señor ministro de Finanzas Públicas, pero creo que no va a venir, y eso al final de cuentas podría ir teniendo algún nivel de repercusiones legales, en función de que lo que se busca en esta reunión de trabajo es ver el tema de la implementación de un amparo que fue interpuesto a partir de la crisis en salud, que tenemos claridad que son consecuencias las que ustedes están recibiendo finalmente del abandono de años del sistema de salud en el país, y que finalmente todo esto pues ha venido de una u otra forma evolucionando para mal, y cada vez que visitamos un puesto de salud, un centro de salud, un CAIMI, un CAP, un hospital nacional, no dista mucho la diferencia uno que esté ubicado aquí en la ciudad de Guatemala con uno que esté en Alta Verapaz, o uno que esté en Huehuetenango, o uno que esté en Quiché. Eso es el reflejo de la falta de inversión, la falta de importancia, y algo que hemos recalcado y hemos estado viendo y lo hemos dicho públicamente, es que la salud la vieron con fines económicos. Se pusieron a hacer negocios con la salud de la población guatemalteca, y eso es el reflejo de lo que estamos viendo hoy por hoy. Producto de todo eso, señor ministro, para que usted tenga antecedentes, fue lo que nos conllevó a interponer una acción constitucional de amparo en aquel momento, donde los que están como autoridad recurridas es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Teníamos claridad también que en ese momento no era solo un esfuerzo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el que debería de haber, entonces también está como autoridad recurrida el Ministerio de Finanzas Públicas, en este caso el señor ministro, que se encuentre en el ejercicio mientras se ventila el tema de la acción constitucional de amparo, y en este caso también que fue interpuesto en contra del presidente de la República, que es la otra autoridad recurrida. De una u otra forma no hemos podido entrar propiamente a ver el tema de la implementación del amparo, dado todos los cambios que han habido en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque no era solo el ministro, también se cambió viceministra de hospitales, ese cambio que hubo en algún momento entre que la señora viceministra administrativa ocupó por un tiempo el ministerio, entonces todo ese tipo de situaciones al interno del ministerio es lo que nos conllevó a no entrar directamente de fondo a poder ver el tema de cómo se está implementando este amparo, tanto en toda la red del sistema de salud pública en el país, y cada vez que vamos a nuevos centros de salud y que vamos a todas estas áreas, señor ministro, nos preocupa aún más, digamos, el abandono, y creo que sí es importante poder ya definir una estrategia de cómo abordar el tema de la salud pública en este país. Ustedes que son médicos, creo que siguen ustedes entienden esa parte, que siguen como en la parte de tratar de revivir un casi muerto, digamos, en este sentido, en este caso. Y muchos de sus directores o directoras, señor ministro, tiene directores y directores muy buenos, pero tiene también directoras y directores muy malos en muchos de los lugares de este país. Se lo quiero decir así, con toda franqueza, y sabe lo más terrible, señor ministro, es que la gente ya no tiene confianza en el sistema de salud pública en este país. Y le voy a poner como ejemplo el hospital de Cobán. Nadie quiere ir al hospital de Cobán, aunque tengan una emergencia, aunque tengan una urgencia, o porque los van a tratar mal. Incluso, señor ministro, usted tome nota, ustedes son el gobierno de las puertas abiertas, pero el hospital de Cobán tiene las puertas cerradas, y no es una cuestión que uno pueda decir que es una anécdota, es una realidad, y se las están cerrando a la población guatemalteca. Y un tema, señor ministro, y que esa parte sí se la voy a pedir hoy, es que definan quién va a ser el director del hospital de Cobán. Pero ahora usted tiene que mandar a un internista, en términos de lo que ustedes dudan como médicos, porque ahí tiene que ir básicamente a rescatar un hospital que hoy no tiene ni pies ni cabeza, y donde se le están muriendo los niños hoy por hoy, que eso sí le debería preocupar al ministerio. Aquí yo tengo un informe, señor ministro, de enero a julio de 2024, la morbilidad y la mortalidad pediátrica y neonatal en el hospital de Cobán, eso se pone como ejemplo, pero así va a haber, podríamos ir a varios hospitales y va a encontrar eso. En tema de neonatología, hay 157 muertos, fallecidos, neonatos, 157, solo de enero a julio de 2024. Y en la situación pediátrica hay 20 muertos.
20 menores, 20 que han fallecido. Y aquí le tengo, mire esta tabla, se la traje aquí para que usted vea. Son las muertes materno-infantiles que hay. Han habido 7. Y todas y algunas con estas asociadas con temas de dengue grave. Y el tema es que ha muerto la madre, pero también ha muerto el niño. Aquí se lo puedo poner, señor. ¿Lo puedes ver? Sí. Y aquí está el informe de las muertes materno-infantil. Y aquí usted va a encontrar, ahí encuentra usted el nombre de los datos de la madre. Y aquí usted encuentra en este otro cuadrito el tema de que si el niño murió o vivió. Entonces, de estos usted encuentra que 5 han fallecido junto con la madre. O sea, es un dato alarmante de mortalidad materno-infantil en el hospital de Cobán. Y eso que la causa se lo están poniendo así, pero puede ser que le pongan cualquier otra causa, porque en ese hospital cualquier cosa puede pasar, señor ministro. Y quiero hacer esa introducción antes de la juramentación, porque creo que es importante que usted tenga esta parte en este sentido. Y lo otro, señor ministro, es un tema que a mí me preocupa y que usted puede poner a su equipo de comunicación, hacerle un barrido ahí de la información que incluso su antecesor dio un mal dato en una entrevista, porque nunca le hicieron ver realmente el tema. Ahí en el hospital de Cobán quemaron a un niño. Lo quemaron, pues, no puedo usar otro término, que eso fue. Y hay un informe incluso de una auditoría interna donde dice: a través de la auditoría del expediente clínico, documentos de registro de atención a pacientes, se determinó que existió negligencia por parte del personal médico y de enfermería en atención brindada a recién nacido de sexo masculino, porque finalmente se fue como el gemelo 2. En el turno nocturno del día 22 de marzo de 2024 en el servicio de emergencia de pediatría de este nosocomio. Esa es parte de las conclusiones que llega, digamos, este tema de la auditoría. En recomendaciones y en sanciones, aquí esta auditoría pues no determina ninguna sanción ni nada en contra del personal que haya estado durante ese día. Incluso yo esperaba una mayor acción de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social relacionado con investigar las causas reales de este caso. Y casualmente en una de las visitas que yo hice ya al hospital de Cobán, y que me parece un poco complicado por parte de la directora, aparte de las sanciones, la directora interina se mete a sancionar gente sin saber el tema del caso. Aquí tengo yo parte de los documentos de las supuestas sanciones que interponen. Dice que, o sea, imagínense el caso, ministro, pueden quemar a un niño, el niño fallece y no hay ninguna consecuencia para nadie del personal. Aquí yo tengo, mire, la cuestión dice amonestación escrita. Voy a reservar el nombre del médico porque también hay un expediente en el Ministerio Público que está bajo investigación. Pues no voy a dar nombre de los que están en pero creo que no, de los que sancionaron tampoco creo yo que vayan a estar en el expediente. Pero bueno. Entonces aquí, mire, le dicen amonestación escrita. Esta es la sanción que colocan, una amonestación escrita. Y dice amonestar de forma escrita a la médica tal, y solicitando el cumplimiento y desempeño en sus funciones con eficiencia. O sea, ahí quemaron a un niño, pues el niño murió, y lo único que se les ocurre es poner una sanción por escrito. Y todavía, mira, aquí le dice razón constituidos, incluso ni siquiera se las quisieron firmar. Quien se niega a firmar de recibido. Y lo preocupante es que su directora interina, señor ministro, y la señora jefe de recursos humanos se meten a hacer este tipo de sanciones. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa, señor ministro? Es que cuando yo hice la visita al hospital de Cobán para pedir información de este caso, casualmente me encontré al Ministerio Público haciendo las diligencias que a ellos les corresponde. Y eso está grabado. La señora Sharon Karina Pacay Ramos, jefe de recursos humanos, me dice que ya no tenía información de nada, que ya no tenía el expediente, que ya no tenía conocimiento de nada de la parte administrativa, cuando es la que debería haber estado encabezando el tema de las sanciones y esto, y eso ella me dice que no había nada. La doctora Telma Patricia Cortés, directora interina del Hospital Regional de Cobán, en ese momento ella no era directora, y sin embargo las dos firman las sanciones en contra del personal. ¿En base a qué lo hicieron entonces? Si en el informe de auditoría le están diciendo que hubo un tema de negligencia y el niño murió. ¿Sabe qué es lo más triste, ministro? Y este caso a mí me marcó mucho para toda la vida. Es que si yo no hubiera ido al San Juan de Dios un viernes por la tarde,
a buscar información del niño, ese niño hubiera sido enterrado como XX. Porque cuando yo fui al San Juan de Dios, incluso ya estaba en INASIF. Y INASIF no lo había declarado XX aún porque casualmente cayó fin de semana y los muchachos pues no habían trabajado del todo el fin de semana. Si no, ese niño es enterrado como XX. Y su jefa de recursos humanos del hospital de Cobán y la directora interina, que ninguna de las dos entiendo yo que tenía información del caso, lo que se dedican es a poner sanciones escritas. Aquí le tengo una, aquí está la otra, también sanción, también por escrita. Y lo mismo, que el desempeño de sus funciones con eficiencia y conformidad a las obligaciones inherentes al contrato administrativo, en este caso. ¿Y sabe qué es lo que más me indignó ese día, señor ministro? Es esta otra sanción que está aquí. Se las voy a dar, porque no tengo poco, pero la puedo pedir otra vez por escrito. En las autoridades administrativas de este centro hospitalario resuelven que si bien no está bajo su responsabilidad la supervisión de los médicos que se encuentran realizando posgrado en este centro hospitalario, se realiza un llamado de atención, la cual no es una sanción administrativa, solicitándole que se realicen los reportes y deje constancia del mal funcionamiento del equipo médico, el servicio al jefe médico del departamento y al enfermero jefe del servicio. Entonces, cualquier cosa puede pasar ahí en el hospital de Cobán y lo que se va a quedar es en impunidad. Y eso que no le cuento todas las historias, ahí cuando Aldo era diputado le puede contar varios casos que han habido ahí. Sí, diputado, gracias por darnos la palabra. Señor ministro, buenos días, buenos días a todos y todas. Efectivamente, señor ministro, el hospital de Cobán, algo pasa en nuestro hospital. No sé específicamente qué es, pero ahí cambian niños, señor ministro. Llevamos el caso de que cambiaron a 2 criaturas y al paso del tiempo se dieron cuenta que no se parecían a los papás. Una de las parejas va al hospital y efectivamente se equivocaron. Eso fue el año pasado, señor ministro. Quemaron a otro niño, ¿te acordás? Un niño con graves quemaduras porque dejaron muy cerca el foco. El niño era 8 mesino, le dejan muy cerca el foco en la incubadora y lo queman. Eso es otro caso. Eso es aparte de este caso. Eso es aparte de este caso. Este es 2024 y el otro son 2022. Entonces, algo pasa en ese hospital y pues esa evidente muestra de desprecio a la vida pareciera en ese hospital, a los hospitales desventurados, pero no como el de Cobán y el de Jutiapa. Le pido ponga atención especial en eso, pero el de Cobán, hay algo ahí. No sé si es esa vinculación familiar que hay entre todos y todas ahí, porque al final de cuentas todos son parientes. Y vuelvo a escuchar de la boca del diputado en este momento de Sharon. Y a Sharon la tuvimos hace 2 años. La misma persona sigue trabajando en el hospital, sigue metiendo familiares y sigue violentando derechos de los guatemaltecos en el ámbito de la salud, señor ministro. Y yo se le pido especial atención en ese hospital. Algo pasa en Cobán, que no desconocemos bajo de eso. ¿Qué pasó ahí? Gracias, señor diputado. Entonces, señor ministro, mire, yo he estado pidiendo, y eso se lo voy a recalcar hoy y se lo voy a pedir, es que hay que intervenir ese hospital. Ya el interinato que se termine, nombre de un director, directora, que sea, y cambien no solo al director o directora, tiene que cambiar a toda la parte administrativa, incluso sus direcciones médicas, técnicas. Entiendo que muchas subdirecciones no existen, sino que se han hecho a partir de algunas necesidades, y haga cambios en el tema de la dirección. Entiendo que ahorita hay un tema de que lo voy a citar también para próximamente, a los de auditoría interna del Ministerio de Salud también encontraron incluso proyectos de 500,000 quetzales en el tema de la energía eléctrica. Imagínense eso. Y eso que no le he puesto ahorita todavía el tema de las pruebas falsas, no fue pruebas falsas, pero una mala compra de pruebas que empezó a dar falsos positivos. Y que ahí me quisieron dar una explicación técnica, pero creo que están poniendo también en riesgo administrativamente a gente que no está contratada que está contratada por el hospital, pero que les pagan con recursos de cooperación internacional, porque se les fue la técnica en laboratorio a partir del caso de los falsos positivos a una menor de edad de 16 años, y ojo, señor ministro, es que este tipo de babosadas no puede estar pasando en el sistema de salud. A una menor de 16 años que llega con un dolor abdominal, le hacen la prueba de embarazo, ya cada quien con los criterios que utilice para eso, o si eso es lo que dice el protocolo, no sé, le dicen que está embarazada. ¿Se puede usted imaginar lo que provocó que a una niña de 16 años le digan que está embarazada? Y que después le hagan otra vez el tema de la prueba y siempre no estaba embarazada, sino que era un problema estomacal el que tenía.
Y el problema real fue la mala compra de pruebas que hicieron, las pruebas que hicieron. O sea, no solo son casos de corrupción, sino que también son casos negligentes, porque no le pueden seguir diciendo a menores de 16 años, seguramente hay muchos casos ahí, pero que sigan haciendo falsos positivos por la incapacidad en el tema de las compras. Y ahí me encontraba usted, señor ministro, que si usted siéntese una hora solo a ver el hospital de Cobán, va a encontrar que son hasta chambeadores en algún caso para el tema de las compras, porque a veces hay reportes en Guatecompras de eventos que subieron a las 5 de la tarde y que los estaban otorgando a las 5:30 de la tarde, compra directa. Usted puede ver que subieron el evento viernes a las 4 de la tarde y el sábado al mediodía los estaban otorgando. Entonces, eso es lo que viene ahí. Entonces, señor ministro, creo que toda la parte administrativa del Hospital de Cobán debe ser cambiada por completo, y usted debe poner a un personal que realmente venga con el tema de servicio. Sabemos el problema que existe en el tema de la nueva infraestructura del nuevo Hospital de Cobán. De hecho, nosotros el día de ayer denunciamos a esos negociantes que hicieron negocio con el hospital. No le dieron ni el hospital de San Benito, pero tampoco dejaron que construyeran el de Cobán. Entonces la gente sigue pagando las consecuencias de esos trances que quisieron hacer, pero no pueden seguir poniendo en riesgo la vida de la población. Y eso se lo quise poner como ejemplo, señor ministro, porque como digo, le podría poner un montón de casos. Pero aquí lo importante, señor ministro, vamos a omitir el tema de la juramentación, vamos a entrar mejor en una mesa de trabajo propiamente. En este caso, lo que nos interesa, señor ministro, es iniciar un proceso con ustedes, con el Ministerio de Salud y con Finanzas, para el tema de la recuperación del sistema de salud pública en el país. Sé que no va a ser nada fácil, sé que es complicado, sé que es difícil. Yo estuve recientemente en Campur y esos malditos jugaron con la vida de la población. No hay otras palabras. Es que no tengo otro término que usar. Mire, 1.200 millones de quetzales usaron en el tema de ETA y OTA, pero le dieron 0 centavos a Campur, por ejemplo, que ahí se quedó debajo del agua. Sí. Esta comunidad, 4 años, señor ministro, y no tienen ni un centro de salud. Y se les ocurre hacer un remozamiento de 5 millones de quetzales, el cual todavía no ha sido entregado. Y la gente, y yo quiero valorar y quiero agradecerle a enfermeros, a médicos, al personal administrativo, al de intendencia, que está en este centro de Campur, que a pesar de todo el abandono en el que se encuentra, han sacado adelante el servicio de salud. Pero ahí usted se da cuenta cuando escucha a la gente de las comunidades, señor ministro, decirle, pero ¿por qué no? Que prefieren irse a Fray a pesar del camino que tienen que recorrer, o prefieren irse a otro lugar, menos al hospital de Cobán. ¿Sabe qué es lo que me dijo una señora, señor ministro? Y eso nunca se va a olvidar. No, diputado, nosotros no vamos a ir porque ahí no matan a uno. Imagínense que la gente utilice un término de ese tipo para referirse a un hospital nacional. Entonces, eso se lo quise poner como ejemplo, señor ministro, porque así va a encontrar usted casos en Nevaja, va a encontrar casos en Uspantán, va a encontrar casos en Sayaché, va a encontrar casos en una serie de hospitales. Entonces, señor ministro, yo le quiero dejar la palabra a usted para que nos indique qué acciones se van a empezar a ver para este tema del cumplimiento de este amparo. Inicialmente, y con especial énfasis, se colocó en el tema del San Juan de Dios, del Hospital Roosevelt y el Centro de Atención Integral Materno-Infantil del municipio de Liscán. Estos, digamos, son inicialmente, o con una cuestión de priorización, se colocó estos 3 centros asistenciales en el acto reclamado, pero todo lo que conlleva el otorgamiento del amparo provisional es para toda la red del sistema de salud pública en el país. O sea, eso entiéndase, puestos, centros, todo este tipo de situaciones, pero sé que la inversión para poder tener servicios esenciales de salud son multimillonarias, pero creo que de a poco se puede ir haciendo varias cuestiones, y es parte de lo que queremos el día de hoy iniciar con ustedes, señor ministro, y con el Ministerio de Finanzas. Pero entonces le dejaría la palabra, señor ministro, inicialmente, para poder ir discutiendo en este sentido el tema del amparo, ¿no? Muchas gracias, gracias, señor diputado, gracias. Es complicado el sistema de salud aquí. Antes que nada, agradecer la preocupación por el abastecimiento de los hospitales y de la red de salud, con o sin amparo. Desde que tengo 30 días de haber asumido el cargo, abastecer un hospital es una prioridad, pero también es complejo, ¿no?
usted lo puede tener abastecido por X, de repente un camionetazo y se le va ahí el material médico quirúrgico, en fin, es complicado, eso no lo excusa, y sobre todo que, como usted bien lo expresó, este es no es un cadáver, pues, pero es alguien que es un sistema, que está un intensivo, un respirador, y que poco a poco, como usted bien lo enfatizó, hay que irlo recuperando. El abastecimiento, como le informo, es prioridad. De 19 hospitales que se encontraron desabastecidos al 14 de enero, ahorita solo hay 6 que están fluctuando en los porcentajes medio y bajo. Se está haciendo un esfuerzo para que estos son los datos que le entregué, señor diputado. Abastecerlos, si bien es complejo, es prioridad y toma tiempo, pero también transparencia. ¿Sí? No solo se trata de dar la plata, sino que la plata se esté gastando transparentemente y eficientemente. No solo se trata de los compré bien, sino los compré para lo que lo necesito. Y de calidad. Eso, y de calidad. Sí, calidad, cantidad y eficacia. Y eso es algo que obviamente toma tiempo. Estamos capacitando a los directores de los hospitales y a los directores de área. Este abastecimiento está también en la ampliación presupuestaria, y volviendo a la capacitación, hace 3 semanas USAID tuvo a los directores de área y los directores de hospitales para que se capaciten en cómo hacerlo, no solo, insisto, transparente, sino que de calidad y de eficacia. Para ampliar el tema del amparo, señor diputado, si usted me permite, le podría dar la palabra a mi asesor legal, el licenciado Marvin Pineda, si usted me permite dar la palabra, que él amplíe un poco con respecto al amparo. Muy bien. Muchas gracias, señor ministro. Señor diputado, sí, en efecto, fuimos notificados en su momento del otorgamiento de un amparo provisional, y como mencionaba el señor ministro, con o sin amparo provisional, una de las prioridades del ministro de Salud es el abastecimiento de los hospitales. En ese sentido, pues ya en sendos memoriales se ha estado informando a la Corte de Constitucionalidad sobre el cumplimiento del amparo provisional. Uno fue recibido el 5 de junio y el otro recientemente el 14 de agosto, donde se le ha informado al Tribunal de Amparo de cómo se ha estado cumpliendo con el amparo provisional. Entonces, el compromiso básicamente es que aún cuando se dicte el amparo definitivo, independientemente del sentido que tome, pues se han estado tomando las acciones necesarias para que se cumpla con el abastecimiento de los hospitales. Eso sería, señor diputado. Ahora respecto al hospital de Cobán, es complejo, ¿no? Es enorme el país, la epidemiología, las enfermedades son complejas también. Tenemos enfermedades de la desnutrición por un lado, pero ya enfermedades crónicas por otro lado. Luego los métodos diagnósticos son muy importantes, pero también, como usted me dijo, tienen que ser de calidad. No es muy diferente abastecer de medicinas que abastecer de métodos diagnósticos. Son casi tan importantes los métodos diagnósticos como los medicamentos. Lo que pasa es que cuando uno le da la medicina es cuando se enoja, pero es tan importante el método diagnóstico como es el medicamento. En ese sentido, señor diputado, también se está fortaleciendo el Laboratorio Nacional de Salud, no solo el central, sino en los hospitales regionales. Ahora que ustedes me ponen en el radar, por decirlo así, el hospital de Cobán, pues tenemos que ponerle especial atención para responder a las demandas que ustedes nos están dando. Algo que usted mencionó que es muy importante y va a tomar tiempo, es la confianza y la rectoría en el Ministerio de Salud Pública, por un lado, pero también dignificar al servidor de salud pública. Y usted mencionó en algún momento que hay gente trabajando en los centros de salud, en los CAPS, en los CAINIS, que están haciendo su labor. Esta gente la debemos de dignificar. Y no solo se trata económicamente, pero dignificarlos también, que se sientan dignos de trabajar en un sistema de salud que hay que recuperar. Estos años que, como usted menciona, y lo mencionó Aldo Dávila, que son años que saquearon el Estado a costa de la salud de los guatemaltecos. Esto no excusa, pero sí ayuda a entender un poco la magnitud del problema, y debemos de priorizar. Y cómo priorizar es donde están los peores problemas. Estos casos de mala práctica, primero que todo, llenan sangre. Sí, eso es innegable, pero segundo, creo que levantan esa bandera de quién es el rector de la salud y cómo funciona, quién le quita la licencia. Una carta, una amonestación escrita, como me enseñó el diputado, y que no firmaron. Y que no firmaron, esa es la manera correcta de proceder, legalmente, cómo se debe proceder y quién. Eso es algo que regresamos a lo que usted mencionó anteriormente, rectoría del Ministerio de Salud, y que realmente el que ponga las reglas del juego sea el Ministerio de Salud. Eso
no les estoy dando una respuesta ni espero tenérsela en 2 días, pero es algo en lo que creo que inclusive desde el punto de vista Congreso podemos empezar a pensar en una legislación donde realmente no solo sea el que da las medicinas y el que da las pruebas diagnósticos, pero pensar en una legislación donde el Ministerio de Salud tenga ese tipo de autoridad de decir, bueno, si hubo mala práctica, cuáles son las consecuencias y quién dice que fue mala práctica y por qué, y que haya consecuencias. Errar es de humanos y puede pasar un error tanto en un hospital como en un hospital. Ahora el problema es cuando fue mala práctica, que se reconozca, y si fue un error médico, que también que se reconozca y se sancione de acuerdo. Obviamente usted le puso nombre y apellido, Cobán, pero como bien lo dijo, esto pasa desde el hospital de Cobán, Hospital de Occidente, San Juan de Dios, incluyendo hospitales privados, es donde nosotros poco a poco tenemos que ir recuperando la rectoría. Pero, si me permite, señor diputado, también eso creo que podría ser algo de materia legislatura, de cómo le damos más poder al Ministerio de Salud en ese sentido. Gracias, señor diputado. Gracias, señor ministro. Mire, ¿ustedes ya tienen algún diagnóstico realmente de cómo se encuentra todo el sistema de salud? Porque no es solo, digamos, hospitales, es desde las unidades mínimas que existen en muchas comunidades hasta un hospital de referencia como el Roosevelt o el San Juan de Dios. En este sentido, ¿ustedes tienen ya un diagnóstico, están trabajando en algún diagnóstico relacionado con esto? De hecho, yo tengo ya un informe que solicité y que vamos a poner ya en su momento en el tema de este amparo, donde sí ya se refleja parte, digamos, de todas las deficiencias que tiene el sistema de salud en general. Pero propiamente uno del Ministerio de Salud que nos indique hoy por hoy qué es lo que está sucediendo y cómo se está abordando, porque si llega una madre, por ejemplo, hoy y que muere, la causa de mortalidad materno-infantil en este lugar es desnutrición, quiere decir que entonces hubo una falla de todo el sistema de salud, empezando desde el puesto o centro de salud que no captó esos casos de desnutrición en algún momento. Entonces, este tipo de situaciones, señor ministro. Es un punto álgido, no es fácil, porque obviamente se puede hablar de la infraestructura, puestos de salud, CAPS, CAIMIS, hospitales, ¿sí? Pero la otra pregunta es, ¿para qué los vamos a usar y dónde? Como le digo, es un país con un perfil epidemiológico complejo. La mortalidad urbana es diferente de la rural, la mortalidad y morbilidad es diferente de los que tienen mucho que de los que tienen poco. No se puede tener un tomógrafo en todos los centros de salud o en todos los CAPS. Hay que priorizar y territorializar dónde es más responsable, regresando a los métodos diagnósticos. Tal vez lo que necesitamos es que todos los puestos de salud tengan hematología, orina y heces. O tal vez los CAPS son los que ya tienen que tener un método diagnóstico más elevado. Ese diagnóstico, eso es de la epidemiología. Primero tenemos que saber de qué se está enfermando la gente y dónde se está enfermando la gente para saber qué tipo de servicios de salud necesitamos ahí cerca, ¿sí? Una vez tengamos eso, empezamos a trabajar en los puestos de salud, en los servicios de salud, en equiparlos y el personal que va a ir en los puestos de salud. Es que no solo podemos pensar en construir puestos o centros de salud. Se ha enfocado mucho, se ha medicalizado mucho el sistema de salud y se ha menospreciado otros servidores de salud. Y puedo pensar primero en las enfermeras. Profesionalizar a las enfermeras son fundamentales para el servicio de salud. Ya hemos empezado en comunicación para hablar con el INTECAP y empezar a capacitar más enfermeras. Esto se lo digo para decir que en esas líneas estamos empezando a trabajar para hacer una red integral de servicios de salud. E insisto en la palabra red, porque es muy fácil ir a un CAP o a un CAIM y le dicen, usted tiene esto, váyase a Roosevelt o váyase al hospital de Shela. Sí, pero ¿quién le garantiza que vaya al hospital de Shela? Cuando lleguen al hospital de Shela, le tengo que repetir todo. Entonces, tiene que haber una red donde cuando llegue al hospital de Shela, referido de Movimiento Rezar-Cajá, ya sepan, usted viene con A, B y C, referido para C, D, E y F. Eso es una red, más allá de pensar en un nivel primario, secundario y terciario de salud, donde como nos hemos visto en los últimos años, estos han estado desconectados y por eso es que la gente últimamente se siente abandonada. Señor ministro, sí, creo que aquí me ayudaron con mi dibujito. Porque de hecho desde la primaria soy mal dibujante. Aquí es básicamente lo que ustedes hacen como médicos, el diagnóstico para saber qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que le necesita
dar a ese paciente. El tema es que seguramente, y por eso le preguntaba el tema del diagnóstico, porque usted va a tener que identificar en qué áreas tiene que remozar o tiene que construir, porque es tema de infraestructura, en qué otros tiene que ver, que es dotación de personal el que usted necesita, y ahí es donde entra la parte de las contrataciones. En otros lugares seguramente va a ser temas de medicamentos los que usted tiene que dar o reactivos, y en el otro tema es un proceso de recategorización al que usted debe de entrar. Entonces, por eso le decía el tema del diagnóstico, porque eso es lo que usted le va a decir, qué es lo que necesariamente van a estar de recursos en el tema para poder solicitar en el mismo Ministerio de Finanzas. El problema es que muchas veces en el país se ha obviado que educación y salud, aparte que son derechos, es un tema de planificación más compleja y es un tema de complementariedad. Pero en el estudio que yo le decía, mire señor ministro, usted aquí tiene todos los puntitos rojos que usted alcanza a ver. En este caso son el área de influencia que tiene. Usted ahí puede ver, si logra alcanzar a ver, el tema de los puntitos amarillos son los hospitales. Usted se empieza a dar cuenta que ni se ven. Luego todo el tema de los puntitos grises, si es que alcanzan a ver, son todos el tema del segundo nivel de atención. También se van diluyendo en este sentido. Entonces usted empieza a ver que el tema de la salud, al final de cuentas, se terminó volviendo en un privilegio, no en un derecho. Y que eso al final de cuentas es lo que hay que romper, señor ministro, que es el tema de las brechas de desigualdad existentes. Si yo le voy, y de hecho le voy a pedir un informe, que usted me mande por departamento o por municipio la existencia de hospitales privados, usted se va a dar cuenta que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fue desplazado y rebasado desde hace rato. Usted, le quiero poner por ejemplo como ejemplo el departamento del municipio de Huehuetenango, para hacerlo a nivel municipal. Usted tiene el Hospital Nacional de Huehuetenango, que no está funcionando al 100%, y ahorita yo le apuesto que tiene alrededor de 30 hospitales privados en la relación existente. Entonces usted tiene ahorita eso en ese departamento. Entonces si vamos al Quiché, tema de Nevaj, tema de Santa Cruz, el de Uspantán, y logra tener 3 hospitales nacionales, y en ese departamento le apuesto que van a haber entre 60 y 70 hospitales privados hoy por hoy. Y así podríamos ir por cada departamento. Lo mismo sucede aquí. Aquí a nivel de la ciudad capital o el departamento de Guatemala solo tiene San Juan de Dios y Roosevelt, y que son hospitales de referencia. Pero solo sale a usted aquí a zona 1 a hacer un control y encontraría 15 hospitales privados, solo en zona 1. Entonces, todo este tipo de situaciones son, señor ministro, y es un tema que yo sí lo he hecho público, es que la salud, porque estamos con el Ministerio de Salud, la salud no debe ser ni politizada, ni debe ser vista como un negocio, como lo vieron muchos ya en el pasado. Aquí no importa quién va a inaugurar el centro de salud, que lo inaugure quien quiera, pero lo importante es que exista ese centro de salud para la gente, equipado, con personal, con medicamentos. Es un tema, yo acabo de ir al de zona 6, fue la semana pasada creo que fui. Usted encuentra un centro de salud bonito, digamos, por fuera, pintadito, aunque por dentro ya tiene muy rajado. Ahí vamos a ver cuánto costó ese centro de salud, para 120,000 gentes, y sigue siendo un centro de salud, zona 6 de la ciudad capital. Y cuando voy al laboratorio, el laboratorio es, si usted dirá, bueno, hay un laboratorio, sí, pero todas son pruebas rápidas y no tienen más insumos para poder hacer otro tipo de pruebas. Imagínense aquí en zona 1 todo lo que llevó para que le pusieran un techo al centro de salud. Ahí hay que agradecerle al viceministro Camey, que ha tratado de ir viendo con el tema de las DRIS, poder ir mejorando parte de muchos puestos de centro de salud a nivel nacional, pero creo que este tema es lo que nos preocupa, señor ministro, y es parte del por qué presentamos este amparo. Este mapa es el que nos da el reflejo de cómo han dejado el sistema de salud en este país. Bienvenido, diputado Blanco. Entonces, señor ministro, lo que le voy a pedir es que podamos ir viendo esta situación, y por eso le hacía mi dibujito, para que ahí, a partir de ahí, podamos ir viendo el tema de cómo vamos a necesitar que finanzas pueda intervenir. Es interesante, voy a ver, el dibujito parece ser una persona, ¿no? Esto para mí es el país. ¿Qué le duele al país? ¿En qué hay que invertir?
que hay que remozar. Si lo vemos como puede ser un sujeto, pero es el país. Gracias. El mapa, se lo agradecería. Nosotros lo que estamos empezando a hacer para territorializar las salud, ¿dónde están esos grises? Se deberían de volver rojos. Desafortunadamente, lo que piden son hospitales que son carísimos y tardan mucho tiempo en construir, y una vez construidos son muy caros mantenerlos, por un lado. Por otro lado, en algún momento usted mencionó educación y salud se complementan, pero mientras usted hablaba, mucho de lo que decía casi que se podría copy-paste, como dicen ahora, educación, ¿no? ¿Cuántas escuelas o colegios privados encuentra usted por todos lados? Por una escuela pública, y después remozan la escuela pública y nadie quiere la escuela pública porque tiene que pagar allá. Entonces esa recuperación del Estado, y puso el ejemplo de la zona 6 donde va a estar, pues, pero la gente prefiere irse al y usted amablemente lo llama hospitales, ¿sabes? Son casas de salud o no están regulados. Eso es parte de lo que tenemos que recuperar. Estoy muy de acuerdo, y el viceministro Camey tiene todo mi apoyo, el apoyo del Ejecutivo, y eso de haber vuelto la salud y la educación, me permito agregar, un negocio es algo que lo venimos pagando, como bien dijo Aldo, lo venimos pagando desde hace, no son 10 años, no sé si pongo el número, y poco a poco ir recuperando esa rectoría. Estamos hablando en lo público, pero también poco a poco en lo privado. Si me permite, la licenciada Rodríguez quería aportar algo. Gracias. Muchas gracias. Diputado, con respecto al diagnóstico, sí se cuenta con un diagnóstico superficial de infraestructura y de brechas de personal para hospitales y para áreas de salud. Ahora, el diagnóstico más profundo, que es el que nos va a permitir diseñar la red de servicios de salud que mencionaba el ministro y que es una de las prioridades y parte del plan que tiene el ministro Barnoya, tenemos ya listo para 5 departamentos, que son Huehuetenango, Quiché con énfasis en el área de Ixil, Alta Verapaz, Chiquimula y Sololá. Esos 5 departamentos que es donde se va a arrancar el modelo de servicios de salud, ya tienen un diagnóstico más profundo que va más allá de infraestructura y brechas de personal. Ahora, con el caso del niño en el hospital de Cobán, el ministerio sí puso una denuncia ante el Ministerio Público. Aquí nos acompaña la licenciada María Fernanda, que es nuestra penalista, que ella puso ella fue la que puso la denuncia, o bueno, preparó la denuncia para que el ministerio la pusiera, y si usted desea una copia de esa denuncia se la podemos hacer llegar. Por favor, licenciada, se la puede mandar. No sé si quiere decir algo. Gracias. Ampliando el tema, sí, la denuncia se puso por homicidio y también por lesiones graves, ya que fue un fallecido y el otro bebé pues quedó con lesiones graves, para que se pudiera investigar, y con gusto se le puede enviar copia de esa denuncia. Diputado Blanco, bienvenido. No sé si se puede decir algo. Gracias y bienvenido, ministro. Éxitos en su gestión. Ojalá va a tener frutos importantes. Varias cosas, ¿no, ministro? Una cuestión que nosotros estamos muy preocupados no solo por la calidad de los servicios que presta el Ministerio de Salud, sino fundamentalmente y principalmente por aquella gente a la cual nadie está llegando. Es decir, la salud privada pues es un micro espacio, la salud de la seguridad social, 1.700 creo que son los afiliados, y la salud pública pues también tiene un segmento poblacional que se atiende, pero se calcula que son alrededor de 4,5 millones de guatemaltecos, 5 millones que no tienen acceso a ningún nivel de salud, a ninguna prestación de salud. Y esa gente quizás es la que más necesidad tiene. Y nosotros esperaríamos que a partir, usted tiene una herramienta importante en el amparo que se otorgó, y esa herramienta importante es cumplir con llevarle la salud a los guatemaltecos, ¿verdad? Usted, para darle cumplimiento a este tema, necesita el concurso y el apoyo de la institucionalidad del Estado, y principalmente de finanzas. Por eso es que están aquí la gente de finanzas. ¿Usted ya hizo algún requerimiento, ministro, en el marco de cumplimiento del amparo,
Primero creo que deberían de tener una ruta de cumplimiento del amparo en función de las prioridades que ustedes tienen, de las necesidades del país, de lo que establece el amparo, y plantearlo quizás de manera gradual, ¿verdad? Porque uno entiende que no es que de la noche a la mañana, pero de manera gradual. Pero en ese marco, nosotros desde la experiencia particular siempre hemos dicho que para que las políticas públicas, en este caso las políticas públicas de salud, sean efectivas, se necesitan tres temas básicos. Primero, la voluntad política del funcionario, del que hace gobierno. Aquí entonces acá lo que se necesita es la voluntad política del presidente, del ministro, de su equipo de trabajo, la voluntad política en función de un plan de trabajo, en función de unas metas concretas que se pueden alcanzar. El segundo tema es una institucionalidad. Acá el problema fundamental es que tenemos una institucionalidad muy deteriorada, ¿no? Que es heredada por parte de un descuido estructural del Estado por muchos años, y entonces hay que fortalecer esa institucionalidad. Y el tercer elemento que cita una aplicación efectiva de una política pública, en este caso política, es el tema del presupuesto. Usted tiene voluntad, tiene una buena institucionalidad y tiene el presupuesto, por ahí puede tener resultados, ¿verdad? Si no, todo se queda en buenas intenciones. Entonces quisiéramos ver eso. Yo no sé si ya le entregaron al diputado Chic una ruta de trabajo bien clara, adecuada, gradualmente lo entendemos, pero que también se refleje en eso. Y esto viene a una pregunta acá: ¿cuál es el presupuesto que trae el Ministerio de Salud para el 2025? Usted lo sabe, viceministro, o ustedes, ¿a qué les pusieron techo? ¿De cuánto es el presupuesto que estamos hablando? Sí, ustedes. Sí. En este momento todavía estamos haciendo los ajustes. Recuerda que tenemos el 2 de septiembre. Sí, estamos a 15 días, ¿no? Sí, ¿cuál fue el techo que les pusieron? El solicitado de ellos es alrededor de 15.000 millones de quetzales. Ajá. Actualmente ellos tienen vigente 12.000 millones de quetzales, pero el solicitado de ellos, que no es el recomendado, tiene alrededor. ¿Cuánto de le recomendaron ustedes? Estamos todavía jugando, porque recuérdense que solicitan dinero, y hay más. Sí, bueno, hay que preguntarle la SAT, pero sí es alrededor de 15.000 millones de quetzales, y por ahí va a rondar el solicitado, que ya lo vamos a tener. Hoy tiene la justificación legal, la obligación legal de apoyar al Ministerio de Salud para que cumpla esto, ¿verdad? Y si no, el diputado le va a aplicar la debida ejecutoria, ¿verdad? Y van a tener que responder. Entonces, yo sí creo, ministro, que aproveche el amparo que le otorgaron al diputado Chic, y para que quiero también resuelva. Señor ministro. Señor ministro. Gracias, diputado Blanco. Respecto a sus tres temas, la voluntad existe. Uno de los ministerios más, el ministerio probablemente de frente, es atención primaria en salud. Se ha visto la salud como que es algo reactivo en lugar de programado. Necesitamos que la territorialidad de la comunidad esté representada en el servicio de salud, y eso va muy lejos de los hospitales, sino en la comunidad, y ahí es donde vamos a empezar. El individuo no se enferma en el hospital, el individuo se enferma en la comunidad. Donde tiene que encontrar el primer acceso a salud es en la comunidad. Esa territorialidad es lo que estamos empezando a trabajar, haciendo un mapeo, y como ya lo dijo mi asesora, ya hay prioridades. La institucionalidad, Aldo Dávila lo mencionaba al principio, ha sido deteriorada, abandonada por décadas, y es algo que poco a poco va a tomar recuperar, pero creo que con acciones y transparencia. Y usted mencionaba calidad, es más, o sea, se juzga mucho por cantidad, pero se habla mucho de calidad. Y eso es algo que se tiene que empezar a recuperar y empezar a medir por la calidad de los servicios de salud, no solo cuántos servicios de salud se están dando. Y por último, pues con el presupuesto, estamos empezando a trabajar. Yo no conocía el amparo, acabo de tomar el puesto, pero sin el amparo, y se lo dije al diputado Chica al principio, abastecer es una de las prioridades. Abastecer un sistema de salud es complejo porque se le atraviesan emergencias,
accidentes, camionetazos, que, ¿me entienden? Pero eso no quiere decir que sea imposible, pero es un juego que tenemos que llevar y estar muy pendientes, capacitando a nuestros directores de área y directores de hospitales, que son muy importantes, como ya lo mencionaba el diputado Chico. Bueno, señor ministro, mire, lo que le vamos a pedir es claramente el plan de implementación de este amparo, con cronogramas establecidos y de aquellas acciones que se vayan a realizar. Yo tengo claridad que no lo va a poder hacer en todo el país de un solo, entonces por ello vamos a instalar una cuestión para iniciar al menos en la metropolitana, San Juan de Dios y Roosevelt, que también son dos de los hospitales que están en el amparo, que fue de los que se los otorgaron. Entonces vamos a iniciar con los Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios, el de Cobán, como esos tres hospitales, pero el de Cobán, antes de dar pisto, cambie la parte administrativa, pero si no, va a pasar lo mismo, vamos a estar en ese círculo vicioso. Usted a Cobán le puede dar hoy 500 millones de quetzales, y de todas maneras van a seguir muriendo niños ahí, van a seguir muriendo mujeres, porque el problema muchas veces es el tema del cambio de actitud y el humanismo que debe de haber en el servicio de salud pública en el país. Y de hecho, para comentarle, está convocado el señor viceministro de Atención Primaria para el día de mañana para ver el tema del segundo nivel de atención, o sea, centros de salud, CAP y maternidad de la área metropolitana y en algunos departamentos. Entonces, señor ministro, lo que le quiero proponer es que iniciemos implementando este amparo con diagnósticos, con inversión, con acciones positivas en determinados lugares, o sea, hospitales, centros de salud. Yo creo que, señor ministro, hay lugares donde muchas de las emergencias que vienen al Hospital Roosevelt y San Juan no deberían de venir, podrían ser atendidas en el centro. Imagínense en Canalitos, a partir de una fiscalización que hoy hizo, fue que le fueron a poner un baño, tenía 1 año y medio sin un sanitario ustedes. No, hombre, es de vergüenza ver a Matei, pero bueno, va que era doctor. Año y medio les llevó poner un baño, imagínense a ese nivel ahí en Canalitos. Pero así le puedo ir diciendo en varios lados. Entonces, lo que vamos a hacer, señor ministro, en aras de poder avanzar en esto, porque el tema del amparo también es muy subjetivo en la resolución, lo que vamos a hacer es implementarlo en determinados lugares. Como compromiso yo asumo el día de hoy por la tarde y le dará mañana mandarle ya una comunicación oficial en qué hospitales, qué centros de salud, qué CAIMIS y en qué espacios vamos a iniciar a implementar parte de este amparo. Póngale mucho a las cuestiones de maternidad de zona 13, ese puede ser un punto bastante fuerte para ustedes. Muchas cuestiones de maternidad no tendrían que ir ni al San Juan ni al Roosevelt, podrían quedarse atendidas ahí. Hay personal, hay infraestructura que hay que mejorar, eso lleva inversión, pero eso es parte de lo que decía el diputado Blanco, el tema de la voluntad para poder implementar este amparo. Y el amparo, y por eso es que está Finanzas ahí, o sea, Finanzas ahorita tiene una obligatoriedad de poder dar recursos para poder cumplir este amparo según las necesidades que vaya presentando el mismo ministerio. Señor ministro, yo sé que ustedes son un mismo ejecutivo, pero ya no se quede con aquello de que solo con mi presupuesto voy a ver cómo saco adelante esto. No, el amparo va para quitarle, desamarrarle las manos al Ministerio de Salud, y que si usted necesita recursos pueda pedirle a Finanzas de que le pueda otorgar. ¿Cómo se va a hacer el procedimiento administrativo? Ahí es otros 5 pesos, pues, pero que al menos, porque si usted le pregunta a Finanzas me va a decir no me han hecho requerimientos, entonces tampoco tengo una bola de cristal para darles. Entonces yo le envío hoy, señor ministro, le vamos a mandar como bancada esos hospitales, estos centros de salud, estos puestos de salud, que podamos entrarle y mostrar, señor ministro, que sí, la salud de la población guatemalteca importa y que debe importar mucho. Y como le digo, yo sé que este mapa ojalá lo logremos cambiar, que muchos de los grises pasen a ser rojos, y no porque tengan que ser un hospital, sino porque la brecha de desigualdad va a ser reducida. Porque si tiene usted un centro de atención permanente, que tenga personal, que tenga medicamentos, que tenga laboratorio, que tenga encamamiento digno, la gente no tiene que ir a un hospital, ahí puede resolver su tema. Eso, señor ministro, que aquí esta bancada es muy responsable y no le va a pedir, mire, construya 100 hospitales más, pero si usted puede, y eso sí se puede hacer, que con los puestos, los centros de salud y los centros de atención permanente, los CAIMI, se puedan sacar muchas de las emergencias, creo que ahí está
ese es parte del objetivo, y el otro es el del ISCAN, señor ministro, que está dentro del amparo y que ahí se dio todo un tema, pero creo que hay posibilidades de hacer esto de otra... Bien. Entonces, creo que hay un tema importante también, el tema de salud, es un tema que Aldo tiene ahí, entonces le dejaría el tiempo, Aldo, para que puedas... Muchas gracias, diputado. Bueno, primero, diputado, sería importante conocer cómo va el cronograma de la construcción de los nuevos hospitales, para que sepamos el avance, diputado, y usted pueda pedir un informe de cómo va el avance de los nuevos hospitales, ya que son recursos de préstamo. Dos, Crecer Sano también, cómo van las remodelaciones, y cómo se va ejecutando el préstamo de Crecer Sano, porque ya estamos pagando intereses, y sería oportuno conocer cómo va la ejecución de ese préstamo. Y pues un tema que está bastante álgido en este momento en el país y a nivel internacional es cómo se le va a tratar a la nueva pandemia de la viruela del mono en Guatemala. Si se va a pedir vacuna, si no se va a pedir vacuna, si ya están en alerta las áreas de salud en el país, porque pues ya hay 49 casos diagnosticados en México, nuestro hermano país, ¿verdad? Y 20 en el DF, 29 en los demás estados de México, y pues considero que van a ser días. Hay que tomar en cuenta que según la OMS es una nueva variante, mucho más infecciosa que la que tuvimos en 2022. Entonces, para ver cuál va a ser el tratamiento desde el Ministerio de Salud ante esta nueva enfermedad. Gracias, señor ministro. Gracias, diputado. Señor ministro. Gracias. Respecto al 1 y 2, le vamos a hacer llegar tanto la ejecución de Crecer Sano como el estado de los hospitales. Un informe. Señor ministro, hizo una pregunta. ¿Ya tienen o todavía no? De estos... los tres que quedan pendientes. Porque los dos ya los visité. Bueno, uno ya lo visitó usted y el otro ya lo visité yo con la viceministra. Creo que estos son los... pregunta por los tres que están pendientes y que había, y ahí sí le quiero preguntar a Finanzas, si puede averiguar de una vez. Habían dos temas, señor ministro, aquí traerías a apoyarla a usted. Habían dos temas que no permitían poder avanzar en subir los eventos. Uno es el tema del SNIP, que tiene que ver con CGPLAN, para ver si alguien le averigua si ya lo dieron, si no, ver nosotros qué hacer ahí. Y dos era el tema del compromiso de la contrapartida, que eso creo que sí lo tiene que emitir Finanzas. Entonces, ahorita le doy la palabra al señor viceministro, solo para puntualizar eso, señor ministro. Eso sí le pido por favor a mis asesores del SNIP. Acabo de tener reunión con el director del área de Jutiapa, el director del hospital de Jutiapa, y para finales de agosto, días, tendría que estar subida la licitación del hospital de Jutiapa. Con nosotros le transmitiría la información luego. Pero por último, con la viruela del mono, es la emergencia que ha emitido la OMS, la hemos tomado en serio. El Laboratorio Nacional de Salud ya está en capacidad de hacer por primera vez reacción en cadena. Ya se emitió una alerta epidemiológica en todos los hospitales para ver los signos de alarma, que son principalmente erupciones cutáneas. Algunas tienen un síndrome prodrómico, algunas no tienen un síndrome prodrómico. El tratamiento todavía no establecido. Hay un ensayo clínico ahorita en Estados Unidos para ver si los antirretrovirales son efectivos o es una enfermedad autolimitante que entre 5 a 12 días se secan las pústulas y las pápulas y ya el individuo deja de ser contagioso, pero ya estamos enterados y en alerta, en vigilancia epidemiológica de cuando se detecte, pues que se tome las medidas de aislar al paciente, el personal de salud que están atendiendo al paciente, se aíslen ellos también, el personal, el equipo de protección personal, todo eso ya se está tomando en consideración, previendo lo que alertó la OMS y la OPS también. Gracias, señor ministro. Y pues después, diputados, me gustaría que se pueda invitar al señor ministro para abordar el tema de VIH, porque no hay cargas virales en algunos departamentos. Por favor, entonces lo vamos a citar después, señor ministro, para poder abordar el tema de la unidad de atención integral. Diputados, muchas gracias, señor ministro. Diputados. Antes de darle la palabra al diputado Blanco, señor viceministro, se le puede responder, aunque eran los tres hospitales: Cobán, que es uno de los del tema que estamos hablando hoy, Cobán, el de Mazate y el de ok. Señor viceministro. Sí, uno de los problemas era del préstamo, era que había quedado desfasado en términos de costo. Así es. Entonces tenemos una mesa técnica entre el BCIE, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas. Algunas ocasiones incorpora la CGPLAN por el tema de los SNIPs y por el tema de las modalidades en que se pretende ejecutar
la construcción de los hospitales restantes. Uno de los puntos álgidos de lo que ha salido en la mesa y por parte del BCIE por el desfase en costos es el tema de la contrapartida. Y en ese caso, en la mesa, tenemos entendido que ya hicimos el compromiso con el Banco Centroamericano de Integración Económica para que el gobierno ponga el resto o el complemento de los recursos, y entendemos que dentro del presupuesto de 2025 va la contrapartida para hacer el complemento de estos recursos. Y eso conlleva también a la reestructuración, al replanteamiento del plan global de inversiones que exige también el BCIE, y en eso estamos trabajando en estos últimos días para darle vuelta al plan global. Y en ese va incluido el faltante para terminar el de Sololá, perdón. Porque sí, ahí... Exacto, van para los 5 hospitales que se tenían Es que yo no sé si el anterior gobierno era bueno para algo, porque para planear y ejecutar eran malos. Porque eso fue el que provocó el desfase finalmente en los 5 hospitales finalmente, y ahí es donde salió la copia barata del de San Benito, que también fue anunciado el día de ayer, con los diseños que presentaron en ese proyecto. Pero era eso, señor viceministro. Pero si nos pueden enviar la ruta que van a utilizar, ¿verdad? Porque creo que ahí se tienen que deducir responsabilidades. El préstamo estaba definido. ¿Cuál es el problema? El problema es que un préstamo es aprobado por el Congreso de la República para que se ejecute de alguna forma, para que lo tengan en cuenta, y resulta que descuadraron. Primero, me pareció muy ilógico a mí en su momento, pero como así lo metieron, que le pusieran un mismo costo a todos los hospitales, ¿verdad? Y eso genera un problema concreto, porque los 2 que están en marcha pues tuvieron un costo mayor, y entonces los otros 3 se quedaron financiados, y ahora por eso piden el tema de la contrapartida. Creo que es importante que nos presenten la ruta de cómo es que se va a cumplir y cómo sería el mecanismo de las contrapartidas, cuánto es por cada hospital, para cuándo, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Y las fechas de inicio y finalización aproximada de los hospitales. Eso por un lado. Pero por otro lado, ministro, usted no estaba citado para eso, pero solo le mandé a solicitar a su viceministra administrativa y financiera que nos enviara un informe sobre la implementación del convenio con UNOPS, cómo estaba y hacia dónde iba y para cuándo iba a estar, pero fundamentalmente por una cosa, ministro, y es el tema de dónde habían salido los recursos para el primer pago a UNOPS. Y ella se está haciendo la loca, ¿verdad? Me manda una cuestión de que ella le mandó a un director para que me informe. Eso no es así, ¿verdad? Porque yo no he tenido tiempo, no he ido a buscarla al ministerio, ¿verdad? Pero que envíe la información, porque y usted incluso métase a ver y va a ver por qué es nuestra preocupación, de dónde salieron esos recursos, ¿verdad? Yo no puedo venir a disponer de un recurso que estaba destinado para el combate a la desnutrición, sobre todo que esté afectando a la niñez, pero lo quiero tener ahí porque no se vale. No es responsabilidad suya. En algún momento, no sé si el anterior ministro o fue ella la que tomó la decisión, pero quiero tener la información concreta de dónde salieron los recursos para el primer aporte UNOPS, ¿verdad? Porque fueron transferencias inter que se dieron, y no se vale de que dejemos el combate a la desnutrición, sobre todo a los niños y las niñas, por un tema que también es importante, el tema de poder adquirir medicamentos a un mejor costo, y en ese tema del UNOPS, ministro, ponerle mucho énfasis al tema de la variable calidad de los medicamentos, ¿verdad? Mire, nosotros le dimos seguimiento mucho a ese tema cuando se ejecutó en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hubo un ahorro sustancial en cuanto a recursos financieros, pero no se garantizó la calidad de los medicamentos, ¿verdad? Ustedes siguen teniendo ahí dificultades en el tema del registro de medicamentos y en el laboratorio nacional. En el laboratorio regresaron el que estaba de viceministro, pero ese es un picante y se prestó a toda
la red esta que funcionó en el gobierno anterior de bloquear o expeditar procesos de autorización de licencia para la distribución de medicamentos a nivel nacional. Ahí está el tema del IX, las compras, qué medicamentos sí tuvieron el aval correspondiente, jugaron incluso con la salud de los guatemaltecos, dándole autorizaciones de registro a medicamentos en el marco de la pandemia para beneficiar a alguna red. Y este señor estuvo metido en ese tema, entonces pónganle mucha atención. Yo no sé si siguen teniendo al mismo director que tenía de asesora, la que era la directora que se había prestado todo eso. Su viceministro de regulación creo que es una persona honesta, nosotros lo conocemos, pues esperamos los cambios. Bueno, señor ministro, para ir cerrando ya esta reunión, entonces le vamos a requerir el tema de los hospitales, de los 5 hospitales, los 2 que ya están en ejecución, adicionar a los 3 que están por o que deberían de construirse, y que en algunas reuniones el punto había sido si ya tenían SNIP o no, para ver, digamos, en este caso cuando ya se empiezan ya a publicar en este sentido. Y lo que hablaba el diputado Blanco, le queremos pedir también ya un plan de implementación propiamente de este amparo en todas sus aristas. Esto, digamos, en contraposición a lo que vamos a mandar de todas formas del listado de hospitales y de los centros de segundo nivel de atención, para poder entrar como plan piloto, digamos, en este sentido. Eso que conllevará, digamos, también si necesitan requerir recursos, que ahí también nos lo manden para poder darle seguimiento con finanzas, dado que finanzas también es autoridad recurrida en este sentido. Entonces no tendría que haber mayor problema más que poder operativizarlo en este sentido. Y un tema que sí por eso lo abordé desde el inicio, los cambios que debe hacer en el hospital de Cobán. Esos sí son más que urgentes, y eso sí o sí va a depender de lo que usted decía, recuperar la confianza de la gente en el tema del servicio de salud. Ya otros temas pues ya lo vamos a ir abordando con el viceministro Camey, pero qué bueno escuchar que usted indicaba que usted y el Ejecutivo le están dando el respaldo al viceministro Camey, que eso va a ser mucho más fácil operativizar muchas cosas. Y sí vamos a convocarlo así, nuevamente para abordar ya el tema de lo del VIH y otros temas que están ahí, porque incluso hay que ponerle ojo, señor ministro, a las compras que hace el Programa Nacional de SIDA, porque yo fui a encontrar pruebas casi a punto de vencer, que vencen ahorita en noviembre, que no sé si les va a dar tiempo de terminarlas todas, pero que están por vencerse ahí en la DRIS central. Entonces, y eso no es culpa de la gente de la DRIS central, sino que ya es responsabilidad propiamente del programa, que es quien lleva las pruebas ahí. Pero yo me encontré un montón de pruebas ahí, y que si no las usan, y lo que no se puede permitir, señor ministro, es que ellos, en el afán de no tenerlas en la bodega para que se les venzan ahí, las empiecen a repartir a lo loco en los puestos, centros de salud, y que se venzan ahí las pruebas. Entonces, porque eso también ha sido una constante que han usado en muchas ocasiones, y que lo usaron en el marco del COVID, por ejemplo, con las Sputnik, que como no querían que se vencieran en biológicos, las empezaban a mandar, quisieran o no quisieran, a puestos luego echan la culpa a los y después que la recibían. Y después querían cobrarle la vacuna al de la bodega donde se había vencido la vacuna, y una responsabilidad. Pero entonces lo vamos a convocar para ese tema en particular. No sé si el diputado Blanco tiene algo más, y si no, daríamos por cerrada esta citación, solo con el único recordatorio al señor ministro de Finanzas, que él también es autoridad recurrida en este amparo, y que esperamos que haya buena voluntad para que esto se pueda implementar, que va a ser en beneficio de la población guatemalteca. Muchas gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.